Póngase de pie, vamos a leer la palabra. Solo un versículo. Yo quiero que vayamos. Este versículo no tiene mucho estudio, tiene poco, pero de cualquier manera vamos a tratar de explicarlo. Amén. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra, el versículo 2 de Gálatas 6. Miren lo que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y se sacude usted el sueño, la pereza, el cansancio, el dolor, todo malestar de su cuerpo va a desaparecer cuando usted le diga al Señor: aquí estoy. Pero quiero pedirte que me ayudes a poner atención, pero quita de mí todo cansancio, todo malestar, todo aquello que me estorba. Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora te suplico, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijas, aquí están tus hijos, aquí están, bendito Dios, hombres y mujeres, adolescentes y niños, Padre. Hemos apartado el tiempo que tú nos permitiste para estar en tu casa. Oh Padre, nos hemos gozado en la alabanza, nos hemos gozado en los cantos, en los coros, en las alabanzas, en los himnos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Pero ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Te suplico, Padre, quites de mí y de la vida de cada uno de mis hermanos el cansancio. Oh, Padre mío, todo sueño, toda pereza, Padre. En el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Oh Señor del cielo, mira si hay dolencia en el cuerpo de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, pon tu mano de poder y de sanidad, Padre. Oh, queremos poner atención a tu palabra y no queremos, Señor, que nada ni nadie nos interrumpa. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Yo sé que tú has tomado el control desde el principio. Oh Salvador eterno, te damos gracias por lo que ya hiciste, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo dice: amén. Puede usted tomar su lugar, amado hermano, bendito Dios. Puede usted sentarse. Los jóvenes, los adolescentes, no aparten su Biblia. Quiero pedirle al Señor cada día que levante una nueva generación. Usted y yo entendemos por la palabra que en este mundo que estamos viviendo, algunas cosas de la palabra que dice ya se cumplieron. Amén. Hay una palabra que me duele, me desgarra el corazón, porque dice que seamos libres de esta generación. Dice. No está diciendo de la que viene, de esta generación. Pero hasta ahí estamos bien, pero la palabra que continúa dice perversa. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hermanos, maligna, ¿no? Sí, tiene que ver con maligna y perversa. Amén. Es una generación, alabado sea su nombre, que rechaza a Dios, que rechaza todo lo que venga de Dios. Alabado sea su nombre. Y están aceptando todo lo que Dios aborrece. Ya se imaginará usted, amados hermanos, bendito Dios, aleluya, pero Dios seguirá adelante, porque su palabra también dice
cuando habla con el apóstol Pedro, le dice, y las puertas del Hades, dice, está hablando del mismo infierno, no prevalecerán en contra de mi iglesia. Amén. Esa es la palabra que usted y yo debemos tomar. Esa es la palabra que usted y yo debemos creer. Amén. Debemos creer en esa palabra. Que por muy fuerte que sea el ataque del enemigo, dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice Cristo. Amén. Así es que hagamos nuestra esa palabra. Usted es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Podrá usted ser zarandeado. Podrá usted ser, bendito Dios, vituperiado, perseguido, injuriado. Todo tipo de males en contra suya. Pero dice la palabra, no prevalecerán. Al final serán derrotados y nosotros en Cristo tendremos victoria cada día. Amén. Esa es una palabra de fe, de esperanza que usted y yo debemos creer. Amén. Bendito Dios, aleluya. Sobrellevar, dice. Sobrellevar las cargas los unos. Alabado sea su nombre. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Quiero hablar en este versículo, hay un tema central, hay un tema que le interesa a usted y me interesa a mí conocer. El tema central, cuando el apóstol Pablo declara esta palabra, hace mención, bendito Dios, de llevar las cargas. Nosotros podemos llevar las cargas de los otros y los otros poder llevar las cargas mías, porque somos una iglesia. Así como dice que nos amemos los unos a los otros, así mismo podemos decir sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué significan las cargas? ¿Cuáles son las cargas? En la Biblia esta palabra, cuando habla de carga, no se está refiriendo al peso literal, a que usted tome este mueble y se lo suba al hombro o a la cabeza como lo hacen las mujeres. No, no estamos hablando de ese tipo de carga. No estamos hablando de llevar leña, de llevar bultos, de moverse de un lugar a otro con carga, no. Cuando esta palabra enseña, dice sobrellevar las cargas son los problemas, son las dificultades diarias de tu hermano o de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros vive en este mundo, pero no es libre de ser, bendito Dios, perseguido. No es libre de tener problemas. La Biblia lo dice claro. Por eso me gusta citar lo que dice la Biblia. Yo podría argumentar a su vida palabras mías, pero prefiero hablar de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los problemas, las persecuciones, las injurias, las ofensas, dice que ¿a dónde va a comenzar primero? ¿De dónde va a surgir eso? Dice de nuestra propia casa. ¿Por qué dice que de nuestra propia casa? Porque tus enemigos, ¿de dónde saldrán? Los de tu propia casa. Y también dice la Biblia, hablando de juicios, dice que el juicio debe comenzar primero por casa. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ese tipo de problemas, amados hermanos, la iglesia de Cristo está compuesta por seres humanos. Amén.
seres humanos, algunos un poco más de edad en el Evangelio, otros menor tiempo, algunos un tiempo hermoso del Evangelio, pero cada uno de nosotros, aquí no importa la edad que tengamos en el Evangelio, aquí no importa la acumulación de años de nuestra vida evangélica, cada uno va a ser zarandeado, cada uno de nosotros va a ser bendito. Va a llegar el tiempo en que seremos probados. ¿Y cómo probamos? ¿Cómo nos vamos a probar? ¿O cómo Dios va a permitir probarnos? A través de pruebas, a través de problemas, a través de lucha, a través de incomprensiones que usted y yo mismo muchas veces no comprendemos. No entendemos por qué. En los comentarios de la iglesia dicen: mientras más me esfuerzo, más problemas tengo. Mientras más busco al Señor, más problemas tengo. Mientras busco más el rostro del Señor en la oración, más problemas tengo. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Es que usted busca el rostro del Señor, pero hay un enemigo mortal, un enemigo suyo y mío. Alabado sea su nombre. Ese le va a impedir por todos los medios que usted, bendito Dios, aleluya, que usted se siga esforzando. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Por todos lados usted va a encontrarse con comentarios de decir que no es necesario. No es necesario la oración, no es necesario tanto estudio, no es necesario doblar rodillas, no es necesario llorar, gemir delante de Dios. Porque hay una palabra que aún la iglesia de Cristo dice: es que Cristo ya pagó el precio por ti y por mí. Eso es cierto, sí. Porque eso usted y yo no íbamos a poder hacerlo. Eso es hablando de lo imposible. Imposible para usted y para mí ser crucificado en una cruz. Alabado sea su nombre. Usted y yo no podíamos derramar nuestra sangre para perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores. Pero Cristo necesitaban un santo, uno sin mancha, sin pecado, para que pudiese pagar el precio. Eso lo hizo Cristo por ti y por mí. Hizo lo imposible. Pero en lo posible, hermano, Él dice que debemos buscarlo en oración. Él dice que debemos depender de Él. Él dice que debemos creer en su palabra para que seamos salvos por fe. Alabado sea su nombre. Eso es en lo posible. Alabado sea su nombre. Pero cuando vienen las cargas, cuando vienen los problemas, no muchos resisten, no muchos permanecen en el caminar, menguan, desmayan. Alabado sea su nombre. Empiezan a buscar refugio por otro lado. Bendito Dios, aleluya. Mira, hermano, es que la palabra nos enseña: cuando más arrecia la dificultad, alabado sea su nombre, hermano, mientras más arrecien los problemas, lo que menos debemos hacer es separarnos de Cristo. El Señor nos aconseja que debemos permanecer. Alabado sea su nombre. Pedro le dijo al Señor, o el Señor le dijo a Pedro. Pedro le dijo. ¿Quién era Pedro? El apóstol. Un hombre que tal vez era tosco, un poco bravo tal vez, pero era un hombre que estaba al lado de Jesús siempre. Estaba dispuesto, él dijo en alguna ocasión que estaba dispuesto a dar su propia vida por Cristo. Alabado sea su nombre. Y Cristo, conociéndolo, Cristo sabiendo lo que iba a acontecer, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás, dice. Note bien esta palabra. Pedro dice: Satanás os ha pedido tu vida. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Alabado sea su nombre. Entienda usted esa palabra. Tome esa palabra como un ejemplo.
Alabado sea su nombre. La palabra sacudir como a trigo es que, bendito Dios, tu vida y mi vida como creyentes, como hijos de Dios, vamos a ser sometidos a prueba. Y Dios lo va a permitir y Dios lo permite. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para conocer si en verdad tú o yo vamos a perseverar en el camino del Señor a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar, alabado sea su nombre, que muchas veces usted ni yo comprendemos el porqué. Pero nuevamente lo voy a llevar a la Biblia. ¿Acaso Abraham comprendía por qué? ¿Acaso Abraham entendía por qué el Señor le dijo en alguna ocasión para probarlo? Le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Alabado sea su nombre. ¿Acaso cree usted que ese anciano comprendía el por qué? Él decía: me diste un hijo en mi ancianidad y ahora me pides que lo sacrifique. Él no entendía por qué, no sabía por qué el Señor le estaba pidiendo que sacrificara a su único hijo. Alabado sea su nombre. Pero ¿acaso Abraham nos enseña que se negó? ¿Acaso Abraham nos enseña que le dijo no al Señor? Dice que enarboló su bestia y llevó a sus criados con su hijo. Dice que llevaban el fuego, le llevaban la leña, y el niño le preguntó: ¿y dónde está la oveja para el sacrificio? Mire, hermano, cuando usted cree por fe, cuando usted cree en la palabra y vive por fe en ella, va a hablar y va a empezar a hablar como habló Abraham. Dijo: Dios se proveerá del sacrificio. Alabado sea su nombre. Pero hay que creer la palabra, hay que confiar en aquel que nos escogió, en aquel que nos llamó, alabado, del medio de la majada, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nos escogió porque tiene propósitos grandes con tu vida y mi vida. Alabado sea su nombre. Pero nos van a probar como se prueba el oro y se prueba la plata. Oh, bendito Dios, aleluya, alabado sea tu nombre. Dice otro ejemplo de probarnos, a ver si en verdad vamos a continuar caminando en sus caminos, creyendo y confiando en Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos, nos volvemos muy débiles, nos volvemos endebles espiritualmente hablando, y cualquier pruebita nos desmaya, nos desvanece, y nuestra fe empieza a menguar, y nuestra confianza en Dios empieza a menguar. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Pero Dios le dijo a su pueblo: bendito Dios, yo te hice caminar por un desierto ardiente, lleno de serpientes y escorpiones, para probarlos, dijo. Alabado sea su nombre, para probar sus vidas, sus corazones, si a pesar de caminar en ese desierto ardiente, lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, tú permaneces en mi camino. Alabado sea su nombre. Entonces tu corazón está en mí. Alabado sea su nombre. ¿Qué hizo el pueblo del Señor? Lo probó el Señor, pero no perseveraron. Los probó el Señor, pero no perseveraron. ¿Por qué razón les digo? Porque ese pueblo, al mirar todas esas dificultades que estaban viviendo, dice que cuando encontraban un árbol frondoso, iban allá, edificaban un altar, un ídolo a Baal. Alabado sea su nombre.
edificaban ídolos, dioses ajenos, bendito Dios, al Dios verdadero. Por eso Dios los castigaba, por eso Dios los disciplinaba, y por eso la carta de los romanos, dice Pablo, y todas esas cosas quedaron ejemplo para vosotros en este tiempo, ya que sus huesos, dice, quedaron blanqueados en el desierto por su desobediencia. Alabado sea su nombre. Es necesario que Dios nos pruebe. Es necesario que Dios nos pruebe para saber si somos hijos de Él. Alabado sea su nombre. ¿Cómo puede usted entender si en verdad Dios lo ama? Alabado sea su nombre. ¿Cómo puede usted comprender, iglesia del Señor, que Dios lo sigue amando? Cuando lo libra de pruebas, cuando le llena sus manos de bendiciones, cuando todo le va bien. Gloria a Dios. ¿Será que es la manera que Dios nos está probando? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Dice Dios dice que al hijo que ama, ¿qué dice? Lo disciplina. ¿Cómo? Con pruebas, con lucha, con sinsabores, con aquellas cosas que nos desagradan vivir. Bendito Dios, aleluya. Pero si pasamos esa prueba, alabado sea su nombre, bendito Dios. Y mire que las pruebas, cuando uno confía en el Señor y las superamos, nos hace más fuerte. Te hace más fuerte. Alabado. Tal vez estés un poco maduro, tierno antes de meterte a la prueba. Pero una vez que pasas la prueba, empiezas a madurar, empiezas a fortalecerte, empieza tu confianza, estar más en el Señor, alabado, porque reconoces que sin Él nosotros no podemos vencer. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Entonces, esas son las cargas. Si tú libraste una lucha algo difícil, ya la libraste porque Dios estuvo contigo. Pero ves a tu hermano, ves a tu hermana estar viviendo una prueba, una carga similar sobre su vida. Tienes que ayudarle a orar. Tienes que ayudarle a clamar. Tienes que pedirle al Señor. Te vuelves una intercesora. Un intercesor te vuelve a favor de tu hermano, a favor de tu hermana que tú conoces, que su vida está pasando, está siendo zarandeada. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Pero si la dejas sola, bendito Dios, aleluya. Ese era el consejo de Pablo, hablando de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Luego dice, para cumplir así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo abarca, alabado sea su nombre, bendito Dios, abarca una gran extensión en tu vida y en mi vida. Pero quiero centrar esta enseñanza en la perfecta ley de Cristo. Esa ley se llama la ley del amor de Cristo. Amén. Alabado sea su nombre. La ley de Cristo se va a cumplir cuando su iglesia aprenda a vivir practicando el amor de Cristo sobre nuestras vidas. Primero, Él tuvo compasión de ti y de mí. ¿Qué debemos tener nosotros por los demás? ¿Qué? Compasión, ¿verdad? Debemos practicar lo que Cristo ya hizo en ti y en mí. Se movió ¿a qué? A misericordia por ti y por mí. Vio que éramos como ovejas. Mire cómo dice la Biblia. El Evangelio dice que éramos como ovejas. Hasta ahí estamos bien. Pero hay una palabra que te debe dar a entender
que no estábamos bien. Dice que éramos como ovejas descarriadas. ¿Cómo dice? ¿Cómo se vuelve una manada de ovejas y se vuelven descarriadas? ¿Por qué se vuelven descarriadas? Porque no tienen un pastor. No tienen alguien que los guíe, alguien que los amoneste, alguien que los corrija, alguien que les muestre el camino correcto, alguien que los lleve a lugares de pastos verdes, alguien que les dé de comer el maná del cielo, el pan de vida que descendió del cielo, no cualquier basura del diablo. Esas ovejas van a enderezar su vida, su caminar, cuando un pastor tome la responsabilidad de pastorearlos y llevarlos a los lugares donde abunda el pasto, ese pasto que les va a producir, alabado sea su nombre, lo que ellos necesitan. ¿Sabe usted cuando el animal no tiene que comer, hermano? Anda buscando en cualquier... Se meten a los basureros, a los tiraderos de basura, comen cartón, comen nylon, comen pedazos de trapo, hermano. Entonces eso les va a producir daño, se van a enfermar. Bueno, es una tipología. Tipo de esas cosas es las doctrinas falsas. Por eso un pastor, una de sus primeras responsabilidades es enseñarles la palabra como conviene. La palabra que dice que nos llevará a la vida eterna. Esto no es fácil, ¿verdad? Pero alabado sea su nombre. Entonces, bendito Dios, dice que éramos como ovejas descarriadas, como si no tuviésemos pastor. Amén. Bendito Dios, aleluya. Luego sigue diciendo, el amor de Cristo se manifestó el amor de Cristo en nuestras vidas, porque sin merecerlo, sin haber hecho algo usted a favor de su propia vida, Él pagó el precio por nuestro rescate, nos compró a precio de sangre, sabiendo que a qué estaba expuesto. No solamente a perder la vida, sino tenía que pasar por un largo proceso de sufrimiento. Un sufrimiento que usted y yo a la primera no íbamos a soportar. Alabado sea su nombre. Una cosa son los insultos, una cosa son las ofensas verbales, pero otra cosa es, alabado sea su nombre, es golpes, hermano. Es, bendito Dios, bofetada, es arrancarle el pelo de su cuerpo. Ahí en la Biblia, o el estudio de la Biblia dice que le arrancaban sus barbas. Amén. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Y luego le quitaron sus vestidos, lo avergonzaron. Alabado sea su nombre, la gloria. Y para que, bendito Dios, se completara el problema en él, dicen que los soldados jugaban lotería, jugaban dados ahí, cartas, póker, dominó, qué sé yo. Alabado sea su nombre, en los vestidos del Señor. Y luego lo amarraron en un poste, le dieron 40 latigazos, alabado sea su nombre. Note bien esta enseñanza. La punta del látigo tenía 7 puntas, 7 hilos, alabado, y en cada hilo estaba incrustado un pedazo de metal o un pedazo de hueso que tenían un filo de tal magnitud cuando golpeaba el cuerpo, eso se incrustaba en la carne de Jesucristo, y el verdugo, para poder jalar o para poder desprender el látigo del cuerpo del Señor Jesús, le daba un jalón. Cuando jalaba, esas uñas rasgaban la piel y se desangraba cada día más. Bendito Dios, aleluya. 40 latigazos. Y sobre eso le pusieron una corona de espina.
alabanzas a su nombre, la gloria, y lo hicieron caminar de ese lugar al cerro de la Calavera, más conocido como el Gólgota. Dice la escritura que le pusieron una madera encima en forma de una cruz. Alabado sea su nombre. Estaba debilitado, estaba sediento, estaba hambriento, había derramado mucha sangre y lo obligaron a cargar. No dice cuánta distancia, lo que sí dice es que él desmayaba. Alabado sea su nombre, porque una cosa les puedo decir: 100% divino Cristo, pero también 100% humano. Alabado sea su nombre, y en su humanidad cargó, en su humanidad padeció. Alabado sea su nombre, lo que usted y yo no íbamos a poder padecer. Alabado sea su nombre. Por eso cuando usted se me pone delicada por cualquier cosita, yo siento un dolor en mi corazón. Es cierto lo que les digo, hermano. Ay, es que no voy a poder. Que fíjese que no dormía anoche. Esas son niñerías. Esas son cositas que no. El Señor reprueba, hermano. Yo les estoy enseñando para que usted entienda todo lo que Cristo hizo por ti y por mí, a favor tuyo y a favor mío. Él lo hizo todo por ti y por mí. Bendito Dios, aleluya. Y cuando yo me pongo delicado, digo, debería darme vergüenza. Alabado sea su Dios. Yo no tenía perdón de Dios, pero Cristo escogió mi vida. Por eso recibo. Amén. Amados hermanos, dice la Escritura entonces, sigue diciendo, el amor de Cristo se mostró en su sacrificio. En ese sacrificio tan grande, por amor a ti y por amor a mí. Por amor a este mundo. El mundo entero no sabe que el precio ya fue pagado. La deuda que teníamos con Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, Cristo ya lo pagó. Pero nosotros ya sabemos que lo pagó. Pero el resto del mundo no lo sabe. Todavía, por eso siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso están camino al infierno si no se arrepienten. Por eso es que van camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Alabado sea su nombre. La palabra no miente, la palabra nos enseña. Cristo, en la ley de Cristo, que es el amor, lo dio todo por ti y por mí. Alabado sea su nombre. Él dice que para que usted y yo pudiéramos conocer el amor, para saber qué es el amor, dice que primero Él nos amó primero. Él nos enseñó a amar, porque si usted tiene a Cristo, tiene amor en su vida. Ahora, el que vive separado de Cristo no tiene amor de Cristo. Tiene amor humano, amor carnal, pero no el amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo o el amor de Dios? ¿Cómo se llama ese amor, amado? ¿Cómo? ¿Ya se les olvidó qué es el amor de Dios? ¿Cómo se llama el amor de Dios? Ágape. Alabado Dios el nombre. Bendito Dios, aleluya. Y dicen que el amor ágape es un poquito semejante el amor de una madre por sus hijos. Solamente una madre puede acercarse un poco al amor ágape, acercarse un poquito a ese tipo de amor, porque una madre, por muy mansita que usted la vea, hermano, si le tocan a sus hijos, cuidado, hermano. Si no tiene uñas, se las manda a poner para desgreñar a alguien. Alabado sea su nombre. Pero yo conozco eso. De ser algo así mansito, se vuelven unas tremendas fieras salvajes.
Bendito Dios, aleluya. Pero es por el amor que los mueve. Es por amor. ¿Ven? Bendito Dios, aleluya. Entonces dice, llevar las cargas los unos a los otros, dice, incluye, note bien, incluye ayudar a las personas necesidades en tiempos de enfermedad. También dice que en tiempos de tristeza. También dice que en tiempos de presión económica. Dice que llevar las cargas los unos a los otros se tiene que mostrar no solamente simples problemas matrimoniales o problemas de nuestros hijos, también cuando están enfermos, también cuando están tristes, cuando están pasando por dificultades. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de sobrellevar las cargas de los unos de nosotros. Vemos que la hermana Dina está pasando por dificultades. Usted que es hermana de ella, nosotros que somos hermanos de ella, debemos acercarnos. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos ayunar, hermana Dina? ¿Por qué debemos formar un buen grupo de intercesoras? ¿Por qué? Díganos para orar con entendimiento. Aquí estamos para ya pedí una semana de permiso en el trabajo para que yo me una a usted en sus necesidades. Ese es cargar las cargas de otros. ¿Ya me está entendiendo? Pero si usted me dice que vea a su hermana llorando, sufriendo, y luego la palabra es enseñada y usted me dice, pastores, que yo trabajo, pastores, que yo tengo hijos, pastores, que yo tengo un esposo algo bravo, ingrato. ¿Será una dificultad eso? ¿Será un impedimento? Porque si usted se encadena sola, es usted, no Cristo. Cristo no encadena a nadie. Cristo hace libre a todos. Ay, que no puedo porque hoy me tocó trabajar. Pero está viendo a su hermana que se está muriendo de dolor. Está viendo a su hermana que ya no puede hablar porque ya se le acabó la voz de tanto gemir. Y usted pasa de largo. Alabado sea su nombre, bendito Dios. ¿Será eso el amor de Cristo? ¿Será que estamos llevando la carga de nuestro hermano? ¿O somos como el sacerdote y el levita que vemos el dolor ajeno y nos pasamos de largo? Alabado sea su nombre. Esta es la iglesia de Cristo. Este es el verdadero evangelio de Cristo. No es evangelio light, no es el evangelio, bendito Dios, sin propósitos y sin fundamentos. Este es el verdadero evangelio que Cristo enseñó a los apóstoles. Y ellos predicaron y enseñaron lo mismo. Y el apóstol Pablo, aunque el último de los apóstoles, pero aprendió la palabra, aprendió la enseñanza y lo dejó escrito para ti, para mí en este tiempo. ¿Para qué? Para que no nos pasemos de largo y dejemos al hermano, a la hermana desamparado, como si no tuviese familia en la fe de Cristo Jesús. Acuérdense que somos una familia, somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Él sigue diciendo, mire, dice, es posible que Pablo se refiriera al sustento de quiénes. Usted conoce la escritura. Usted sabe que en el mundo hay muchos misioneros. ¿Quiénes son misioneros? También ellos son enviados. Antes de salir de su comunidad cristiana, los misioneros son ungidos,
son ordenados, han puesto las manos sobre él y han orado por ellos, para que donde quiera que vayan, que abunde la palabra en su boca, que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, no escasee, y que vayan en todo lugar predicando el Evangelio. Pero muchas veces los tiempos se alargan, los tiempos se vuelven difíciles. Muchas veces no encuentran un techo, no encuentran la comida necesaria para alimentarse. Entonces, cuando hablamos de llevar las cargas los unos a los otros, incluye ayudar también a los misioneros. Ayudar a aquel misionero que está allá padeciendo hambre, padeciendo necesidad. La iglesia de Cristo es responsable de llevarle alimento, de enviarle una ayuda económica, de hacerle un poco menor la carga que lleva. Alabado sea su nombre. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no hemos aprendido eso. Muchos de nosotros, yo me alegro porque la mayoría aquí entiende esto, pero no todos. Yo quisiera que todos, ¿verdad? Pero no todos lo entienden. Alabado sea su nombre. O lo entienden, pero ¿sabe usted qué pasa? Usted conoce qué estará pasando. Si lo entiende y no obedece al consejo de la palabra, algo está pasando. Amén. Bendito Dios, aleluya. Mire, entonces dice que incluye a misioneros. Se le hace llegar una ayuda. En este tiempo debería ser en forma económica, porque hoy día es más fácil enviarle una ayuda económica que enviarle una caja de comestible. Sabe que en el transporte, el cobro para llevarlo hasta allá, le sale más caro que si, bendito Dios, aleluya. Cobran muy caro. Y dependiendo de cada frontera, las fronteras de México con Honduras, con Salvador, con Nicaragua, no todas las fronteras cobran igual, no todos están, hay una restricción. Alabado sea su nombre. Pero hay lugares donde no permiten esas cosas. Entonces mejor es hacerle llegar económicamente una ayuda. ¿Ven? Bendito Dios, aleluya. Dice el versículo 6 respecto a esta palabra. Mire lo que dice el versículo 6. El que es enseñado, note bien este comentario, esta palabra dice, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Alabado sea su nombre. ¿Quién es ese que instruye? ¿Quiénes son? Acuérdense, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores, hay misioneros. Entonces, aquí es donde entran todos estos, hermanos. Si usted, mire bien, había un pastor que se estaba quejando y estaba exhortando a la iglesia, hablando de diezmos. A mí no me gusta hablar de diezmos, pero esta vez lo voy a decir. Mire lo que dice. Usted sabe que en la iglesia de Cristo es el único lugar donde nos podemos reunir todos. Mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, de todos los países, hermano. Entonces, de alguna manera, aquellos que vinieron de sus países ya convertidos, con el dolor de su corazón, dejaron la congregación y también a su pastor. Amén. Hay ovejas que amaban a su pastor. Hay ovejas que, bendito Dios, aleluya, sienten ese amor en sus corazones, vienen y se congregan en cualquier congregación. Se congregan
y en vez de empezar a diezmar donde se están congregando, están enviando los diezmos hacia allá entonces un pastor se quejaba y le diría: ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hacen? ¿Por qué está formado en la cola de la tortilla y está pagando en la cola de donde venden la leche? ¿Qué está haciendo? Alabado sea su nombre. Estaba refiriéndose a las ovejas que donde son alimentadas, allí es donde deben ellos ofrendar. De lo que les sobre de ese sueldo después de su diezmo, pueden enviarle ayuda a quien ellos quieran, pero después. Amén. Esa es la enseñanza que nos compartía. Amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces, cuando se habla de llevar las cargas de los unos a los otros, hermanos, el verdadero siervo de Dios, el que es llamado por Dios, va a cumplir la encomienda, va a cumplir el llamado que se le hizo, a pesar de no tener muchas veces ni para comer. ¿Ven? Tienen que caminar largas distancias, tienen que dejar a sus propias familias en una casucha y ellos buscar el alimento mientras predican la palabra. Usted y yo estamos bendecidos aquí. Usted y yo estamos gozándonos de una paz. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Pero en provincia, en nuestros países de origen, no es así. Amén. Y dice, haga partícipe de toda cosa buena. Ahora, cuando esta palabra llega a tu corazón y al mío, ¿qué es hacer partícipe? Al que te instruye en la palabra de toda cosa buena. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Cada pastor, cada misionero, cada maestro, cada hombre o mujer que se esfuerza por enseñar la palabra, usted como oveja, como creyente, como discípulo, debe haber agradecimiento en su corazón. Debe despertarse el amor de Dios en su corazón, la ley del amor de Cristo. Amén. Él así lo estableció, así Él procuró que los que trabajan para Él, que los que trabajan predicando la palabra, sean dignos, dice la Escritura, dice que sean dignos de su salario. Yo les he comentado que el ser pastor o predicar esta palabra como pastor, la ley terrenal no lo ve como un llamado divino, lo ve como un trabajo. ¿Saben por qué te los digo? En alguna ocasión fui a aplicar para médica y me dijeron: ¿dónde trabaja? No trabajo. ¿Cómo se mantiene? Me dijo. Y ya le empecé a decir: pues hago aquí, hago allá. Entonces la iglesia no lo mantiene. Le digo: no. ¿Por qué no? Porque no somos autosuficientes todavía. ¿Ven? Y por eso es que no nos mantiene. Entonces, ¿cómo le pongo aquí? Porque lo que usted está haciendo es un trabajo y deben pagarle. Esa es la ley terrenal. Pero yo no me baso en la ley terrenal, me baso en el llamado que Dios me dio. Y estoy conforme así. Me siento contento así. ¿Sabe por qué? Porque hay un refrán en el mundo que dice que el que paga la música, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo dice ese refrán tú, José? Hay un refrán que dice que el que paga la música tiene derecho de mandar, de exigir. Y tal vez por esa razón yo no quiero. Aleluya. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Qué bueno es Cristo, dice: es el deber de todos los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios ayudar a proporcionar respaldo material para los instructores. ¿Quién es un instructor, hermana Esmeralda? ¿Quién es un instructor? Yo hablo español, tú hablas inglés, pero bueno.
Sé que estudiaste. ¿Quién es un instructor? Un maestro, una maestra, uno que enseña a otro. Amén. Cuando usted encuentre la palabra instrucción, está hablando de enseñanza. Ahora, cuando usted encuentra la palabra instructor, está hablando del hombre o de la mujer que enseña. Amén. Digo Dios, aleluya. Así es que dice que todos en la iglesia del Señor tienen el deber de proporcionar respaldo. Esto es llevar la carga de los otros. Amén. Cuando hay la necesidad de hacerlo. Amén, hermano. Alabado sea su nombre. Dice 1 Corintios 9:14. Miren lo que dice. 1 Corintios 9:14. Miren lo que dice. Alabado sea su nombre. 9:14. Dice su palabra. Miren, no te viene la palabra. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene la escritura en su mano para que no digan lo estoy engañando? Dice, así también, no te viene la palabra, así también así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué entiende usted por esa palabra? ¿Qué entiende usted por esa enseñanza del apóstol Pablo? ¿Qué entiende usted cuando dice, de esta manera ordenó al Señor? ¿Ordenó quién? El Señor, no Pablo. Ordenó el Señor que los que predican la palabra. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Esto no es antibíblico, esto es bíblico. Amén. Bendito Dios, aleluya, alabado sea su nombre. Esto es bíblico y dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Alabado sea su nombre. Quiero seguir adelante, miren lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 dice, note bien esto, Primera de Pedro 5 versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Es Primera de Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién te va a exaltar? ¿Quién? Dios, el Señor. Dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de quién? De vosotros. ¿De qué manera entiende usted una de las áreas que Dios tiene cuidado de ti? Porque usted conoce la palabra y la palabra dice que Dios es tu proveedor y el mío. Él es nuestro proveedor. Alabado sea su nombre. Por eso te da a ti. Llena tu mano para que cuando fuere necesario o fuere tiempo de que tú veas la carga de tu hermano, no cierres tu mano, no lo cierres para poder ayudar al que está necesitado. Alabado sea tu nombre. Bendito Dios, porque de Dios viene tu provisión y la mía. De Dios viene lo que tú tienes en tus manos, lo que has cosechado, de Dios viene. Alabado, Él es nuestro proveedor. Alabado sea su nombre. Y si Él te da, alabado sea su nombre, primero te da para que después te pida. Amén.
No te va a pedir si no te ha dado. Y tú y yo no podemos decir, es que Dios no me ha dado. Te ha dado a mano llena. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra, sigue diciendo, mire, Primera de Tesalonicenses 5. Regrésese. Primera de Tesalonicenses 5. Bendito Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. Primera de Tesalonicenses 5. Dice, alabado sea su nombre, bendito Dios. Tenemos tiempo. 5, 12 al 13. Solo 2 versículos. Miren lo que dice. Dice, note bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, os rogamos, hermanos. Note bien, escuche bien la palabra. Que reconozcáis a los que trabajan entre quién. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quién es el que trabaja entre vosotros? El ministro. Alabado sea su nombre. ¿Quiénes son los vosotros en la iglesia del Señor? Alabado sea su nombre. Subraye la palabra, subrayela, apúntela, para que usted siga repasándola y deje de hablar de los ministros y deje de juzgar a los demás. Mire, yo he escuchado creyentes, para vergüenza mía, lo digo, hermano. He escuchado a los creyentes que dicen, alabado sea su nombre, y gracias a Dios el Señor me ha cerrado mi boca. Me dicen, pero pastor, ¿por qué le tiene que dar una ofrenda? Si en el Evangelio no se cobra. Son buenos para señalar, pero son malos para dar. Pero yo le dije, mira hermano, la Biblia enseña. Si usted no lo sabe porque no estudia la palabra, le dije que el obrero, dice la Biblia que el obrero, el trabajador, el que predica la palabra, es digno de su salario. Alabado sea su nombre. Por eso es necesaria la enseñanza. Por eso es necesario enseñar con la palabra a la iglesia. Porque cuando murmura, porque cuando juzga, porque cuando se critica, se condenan a sí mismo. Alabado sea su nombre. Después de esta enseñanza, si alguno de ustedes han tomado ese papel, lo dejarán de hacer. En el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Yo les he dicho a ustedes que lo que damos aquí no es poco, pero tampoco es mucho. Porque cuando he ido a predicar en otros lados, a mí me han bendecido más de lo que damos aquí. Por eso es que yo les digo a usted, sea consciente que lo que recibe de usted de parte de Dios, no cierre su mano. Alabado sea su nombre. Principalmente dice, de los que los instruyen, de los que les enseñan, de los que trabajan entre vosotros. Amén. Amén, iglesia de Cristo. Alabado sea su nombre. Miren lo que sigue diciendo. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y luego dice, y os presiden en el Señor. Y dice, y os amonestan. ¿Por qué debemos dar gracia que alguien nos amoneste? ¿Por qué debemos dar gracias de un ministro, de un instructor, de un pastor, de un predicador que nos amoneste? ¿Por qué debemos darle gracia? ¿Sabe usted cuando viene una amonestación de parte de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que usted y yo debemos reconocer? Que aún en su palabra Dios está mostrando su amor por usted y por mí.
¿Por qué? ¿Por qué suelta una palabra de amonestación? Porque no quiere que usted se pierda, porque quiere que usted enderece su caminar, porque quiere que usted se arrepienta de su mal camino, porque Él nos sigue amando a pesar de que muchos de nosotros cometemos errores, faltas. Él muestra su amor para con nosotros. Amados hermanos, la ley de Cristo, el amor. Bendito Dios, aleluya. Qué bueno es Cristo. Miren lo que dice el 7, digo el 13. Dice, noten bien esta palabra, y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor, por causa de qué, de su obra. Tened paz entre vosotros. Alabado sea su nombre. Estemos contentos, que haya paz, que haya paz entre nosotros. Cuando usted comprende la palabra, la entiende y la vive y la practica, no va a andar con ansiedad, no va a andar con preocupaciones, no va a andar con tantas cosas que nos puede afectar. Porque usted conoce la palabra, usted sabe lo que Dios tiene para usted, usted reconoce las promesas de Dios, usted sabe que si persevera va a llegar a la meta un día, a la meta final, y va a ser salvo, y va a heredar la vida eterna, porque cree, porque persiste, porque persevera, porque hay un esfuerzo de su parte. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Sigue diciendo, miren lo que dice, bendito Dios, entre los que merecen apoyo están los pastores, obreros, cristianos, maestros, evangelistas, misioneros, fieles. Es lo que dice 1 Corintios 9:14. Alabado sea su nombre. Quiero ir a 3 de Juan. Vaya a 3 de Juan. Alabado sea su nombre. Miren lo que dice 3 de Juan. 3 de Juan. 3 de Juan, versículo 6 al 8. Miren lo que dice. Hablando de los que Dios tiene cuidado de ellos. Dice, los cuales, vamos a leerlo del 5. Amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, dice, a los hermanos. Note bien, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, dice. Note bien, de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es dignos de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Su viaje, para que continúen haciendo el trabajo. Y luego dice, porque ellos, note bien esta palabra, porque ellos salieron, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Por amor del hombre, del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿Cómo la iglesia se sustenta? ¿Verdad que nos sustentamos a sí mismos? No recibimos ayuda del gobierno. No nos vendemos a nadie. No vendemos la palabra. No comercializamos con el Evangelio de Cristo. Nos sostenemos a nosotros mismos porque seguimos creyendo que Jehová Dios es nuestro proveedor. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Aquí es que dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. Alabado sea su nombre. Pero en esto de ayudar a otros, amados hermanos, debemos tener mucho cuidado. Alabanza, porque hay muchos mentirosos. La Biblia lo dice. Hay muchos falsos.
Hay mucha gente que le habla muy bonito y le dice que está ayudando a cierta persona por su necesidad, pero muchas veces no es cierto. Amén. Cuando ayudemos a alguien es porque verdaderamente está en necesidad. Amén. Alabado sea su nombre. Tengo tiempo, ¿verdad? Mira lo que dice. Dice, negarse a dar al ojo o apoyo si hay medios disponibles es sembrar egoísmo y cosechar destrucción, dice la palabra. ¿Qué está diciendo la enseñanza? Que si en la iglesia hay medios disponibles, ¿quiénes son los medios? ¿Quiénes son los medios disponibles, amados hermanos? Hable. ¿Quién es usted? Usted y yo somos un medio en las manos de Dios. ¿Para qué? Para proveer, porque Dios sabe que hay ese medio, hay ese sustento para poder ayudar. Amén. Alabado. El negarse, dice, a dar apoyo de esta naturaleza nos va a acarrear un espíritu de egoísmo y destrucción a nuestras propias vidas y familia, porque eso trae consecuencias. Miren lo que dice. Miren lo que dice, alabado sea su nombre, los versículos 7 y 8. Miren lo que dice. ¿En qué estamos? En Gálatas, ¿verdad? Bendito Dios. Miren lo que dice. Dice, no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que dice. ¿Qué entiende usted por la palabra segar? Cosechar. O sea, si usted siembra egoísmo por cerrar su mano, ¿qué va a cosechar? Egoísmo. Alabado sea su nombre. Entonces la Biblia nos enseña, amados hermanos, en el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Vida eterna. Alabanzas a su nombre. Mire, todo lo que hacemos en el Señor, hermano, dice el Señor en su palabra que tendremos recompensa. Tendremos galardón. Alabado sea su nombre. Pero muchas veces queremos verlo aquí. No, es allá. Amén. Esa es nuestra meta o nuestra llegada final. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Dice la Biblia, el dar a los que ministran en la palabra se cuenta como el hacer el bien. El dar a los que ministran en la palabra, dice, se cuentan en esa palabra que dice el hacer el bien. Amén. Bendito Dios, aleluya. Luego dice, a los de la familia de los creyentes, versículo 10 de Gálatas, dice, así que según tengamos, dice el versículo 10 de capítulo 6 de Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, dice, a los de la familia, ¿de quién? De la fe. Alabados, así como podemos ayudar allá afuera, pero dice mayormente a la familia de la fe de Cristo Jesús. No está en contra de la palabra, está en obediencia a la palabra. Amén. Es por eso que es necesario estudiar versículo a versículo,
para que aprendamos, para que entendamos que es el consejo de Dios. Si me paso de largo y leo 20 versículos, ¿de qué sirve? No aprendimos nada. Amén. Bendito Dios, aleluya. Luego dice, a su debido tiempo, ¿de qué dice? Cosecharemos. A su debido tiempo, dice, cosecharemos. Vaya al versículo 9 de Gálatas 6. Miren lo que dice, el 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué dice? Si no cierras tu mano, ay, es que me va a hacer falta. No, hermana, tú da porque tú sí tienes. A mí no, porque a mí me va a hacer falta. ¿Te ha hecho falta hasta el día de hoy? ¿Qué es qué entiende usted porque nos haga falta? Yo lo entiendo así, cuando me hace falta es porque no tengo que comer. Pero mientras tenga que comer, no me hace falta nada. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Así es que la Biblia nos enseña los pasos que debemos seguir. Dice la recompensa. A su debido tiempo cosecharemos y tendremos recompensa. Vaya 10 de Mateo 10. Mire lo que dice. Mateo capítulo 10. Alabado sea su nombre. Vaya a los versículos 40 al 42. Dice, el que... ¿Ya lo tiene? Mateo 10, 40 al 42. Mire lo que dice. El que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Note bien la introducción. Dice el 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, dice, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Hay recompensa? Usted la aquí bajó la cuenta bancaria por donar $20. No, hermano. Bendito Dios. Y cualquiera, dice, que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, dice, de cierto os digo que no perderá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Su recompensa. Alabado. En Dios no hay pérdida. En el Señor no hay pérdida. Alabado sea su nombre. En el mundo es que había tantas pérdidas. Hoy ya no. Alabado sea su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Así es que usted y yo, amado hermano, necesitamos aprender de la palabra. Yo humildemente se los digo, no aprenda de mí, aprenda de la palabra. La palabra, yo le enseño la palabra. Por eso le pido que marque su Biblia, que le subraye, que traiga un cuaderno y apunte y diga, esta es la palabra que escuché, voy a seguirla leyendo para ver si es cierto. Por si es incrédulo todavía, alabado sea su nombre. No vengo para jugar con sus sentimientos, o con su fe, o con su amor. No me pusieron a jugar con nadie, me pusieron a enseñar una palabra. Y para que usted aprenda, para que usted entienda, para que de alguna manera nosotros dejemos de pecar. Alabado sea su nombre. Pero pastor, ¿por qué dicen que estamos en pecado? Porque la Biblia enseña que le es contado como pecado a todo aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, por la palabra les enseño. Aquí no hay comentarios de hombre. Aquí solamente quiero compartir con usted la palabra de Dios. Alabado sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Yo no forzo a nadie.
Te quiere, va a obedecer. No quiere, está bien. No hay problema. Mira lo que sigue diciendo. Alabado sea. Y la vida eterna es lo que habla el versículo 8. Pero quiero pasarme a 1 Corintios 9, 7, 14. Lo voy a dar nomás como lectura porque alabanzas a su nombre, la gloria. Ese ya sería otro tópico. 1 Corintios, ¿qué les dije? 9 del 7 al 14. Pongan atención porque eso será el próximo tema. ¿Ven? Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 9 del 7 al 14. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Ya puso atención? Ahora, ¿le estoy enseñando yo o es la palabra? Es la palabra, amados hermanos. Ahora dice el 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, note bien, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Se acuerdan de esa enseñanza que nos trajeron en alguna ocasión? El pastor España. Pastor España trajo esa enseñanza. Y a los pastores la Biblia, Dios los compara como bueyes. ¿Por qué con bueyes? Porque son los que aran, los que trabajan, los que trían la tierra. ¿Ven? La Biblia, Dios mismo en su palabra. Bendito Dios, vamos a encontrar enseñanzas que por sí solo en la palabra escrita no vamos a poder comprender. Necesitamos ser enseñados. Amén. Entonces le dice: ¿tendrá cuidado? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Este es un tema aparte. Este es uno de los temas ricos en la Biblia. Tuve que parar aquí porque eso lo daremos. Es un tema largo, pero muy completo, muy entendido, amado hermano, para que usted y yo aprendamos. Alabado sea. Dios, le voy a dar una ofrenda a mi pastor. No es por usted, no es porque de usted nació. ¿Por qué usted le da una ofrenda a su pastor de vez en cuando? ¿Por qué? Vaya a la palabra, no vaya a mi comentario, vaya a la palabra. ¿Qué es? ¿Por qué usted me ha dado alguna ofrenda en alguna vez? ¿Por qué? Las dos respuestas tienen que ver, pero hay una fundamental. Eso ya lo dijimos, pero hay una especial. Porque Dios, esa es otra respuesta, porque Dios, el querer como el hacer.
Esa es la palabra. ¿Ven? Y de ahí se deriva todo. ¿Ven? Es la Biblia, es la palabra la que yo procuro que usted aprenda. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Hoy que la hermana fulana le sobra, no. Es que le sobra para dar, no. Dios, a través de su Espíritu Santo, puso en ella el querer como el hacer, porque ella reconoce en su corazón que el obrero es digno de su salario. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por eso cuando usted obre de esa manera, no se llene de vanidad, de orgullo. Oh, yo, no es usted. Es el Señor a través de usted. Amén. Amén, hermanitos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Hay talento en la cocina, hermano. La hermana Damaris trajo ¿cómo se llaman esos animales de allá, hermano Rodrigo? Garrobo. Ya quisiera hay un garrobo. Trajo una comida guatemalteca, no vamos a partir.